Aquesta setmana ha tornat a Televisió Espanyola el Gran Prix del Verano i ho ha fet amb un èxit d'audiència rotund. El primer programa va ser seguit per més de 2,5 milions d'espectadors, aconseguint una quota en pantalla d'un 26,1%. La setmana vinent entrevistarem a l'Avui Sol, una de las conductoras del programa, Cristinini, pero cada viernes lo que haremos será mirar hacia atrás y rebuscar en el archivo de Televisión Española. Este verano vamos a hacer un máster de historia de la televisión y yo creo que lo vamos a hacer con el mejor profesor que podemos tener en España, que es Alejandro Macías. Vamos a Radio Nacional, a Ponferrada. Alejandro, muy buenos días. Buen día, buen día. ¿Ya empezamos con las exageraciones? No, a ver, no son exageraciones y lo vas a demostrar de que eres, y te lo dije hace unos días, una enciclopedia andante de la historia de la televisión en nuestro país. Bueno, moltes gràcies. Mira, abans de res, volia agrair-te precisament en català l'oportunitat de reivindicar la tele feta des de Catalunya i per a Catalunya. Tot i que de vegades parlarem d'altres coses, sempre hi haurà un fil que ens uneix a Miramar i Sant Cugat. I m'encantaria fer aquesta secció en català, però encara és una assignatura pendent. Bueno, tot és posar-se i pots acabar... Sí. De moment he de dir que el que has dit, Alejandro, ho has dit perfectament. Bueno, moltes gràcies. Amb un català perfecte. Així és que si vols anar dient coses en català a la secció, nosotros encantados. Bueno, lo intentaré, pero de momento me voy a quedar, claro, esto de un leonés hablando en catalán, yo te digo que va en camino, pero poco a poco. Poquet a poquet. Pues mira, lo que comentabas del Grand Prix, yo creo que hay un dato que es aún más interesante. A ver. Y es la curva de audiencia. La media se queda en un 26, pero el programa empezó en un 15, el del lunes pasado, y terminó en un 35. Y la curva de audiencia, que es lo que los que trabajamos en televisión nos fijamos para ver cómo va la cosa, es decir, cómo nos van viendo los espectadores y si hay bajadas o caídas, fue en continuo ascenso. Había muchas ganas de que volviera el Grand Prix, pero aunque el programa es muy veterano, tenemos muchos antecedentes y algunos relacionados directamente con Cataluña. Ahora empezaremos a recordar estos antecedentes, pero lo que decías de la curva es muy importante, ¿no? Porque ves que las personas continúan quedándose y que se incorporan nuevas, no hay gente que se vaya a otras cadenas, es decir, que ese contenido les interesa a las personas que escuchan o que en este caso ven el programa. Partiendo de la base de que lo de las audiencias, pues como en radio, el EGM, que son encuestas telefónicas y nos las creemos a medias, pero es la medida que hemos aceptado todos, bueno, pues en televisión hay unos aparatitos, los audímetros, que si queréis un día hablamos de ellos por no extendernos ahora, que son los que miden a través de una serie de personas seleccionadas, como si fuera una encuesta, es el mismo rollo, personas que representan a toda España, diferentes clases sociales, edades, ubicaciones. Bueno, pues es lo que los que trabajamos en televisión nos fijamos para ver si estamos haciendo las cosas bien. Sobre esto hay mucho debate. El caso es que la curva de audiencia del Grand Prix el otro día fue marmórea, o sea, era un bloque, no había los picos de sierra a los que estamos acostumbrados cuando vemos una curva de audiencia. Bueno, pues eso es muy, muy importante. Iremos hablando de audímetros, pero vamos a hablar de los antecedentes, porque tú nos vas a comentar cada semana un poco de historia de la televisión. Después hablaremos de esa relación con Sant Cugat y con Miramar, pero ya que hemos empezado esta semana, volví al Grand Prix, hemos querido también empezar comentando un poco cuáles son los antecedentes del Grand Prix, y el primer antecedente es un programa de hace bastantes años que tú lo tienes fichado. Bueno, lo tengo fichado porque está en hemeroteca, pero no se conserva. El primer antecedente es de 1964, y es que al final todo de alguna manera está inventado. La cuestión es saber hacerlo bien y saber cuándo recuperar formatos, como ha pasado con el Grand Prix después de 18 años en Barbecho. Bueno, pues el primer concurso, digamos, más o menos similar de nuestra tele, de este tipo, fue La Unión hace la fuerza, que además era un esfuerzo técnico enorme, porque era el primero que se hacía combinando plató y exteriores. Había dos tipos de pruebas, las culturales, que también se hace ahora de una manera más frívola con lo de la patata caliente en Grand Prix. Aquí eran pruebas más culturales, pero vamos, de fuste, y entonces había un equipo de los listos y después el equipo de los deportivos, que habitualmente estaban en un estadio deportivo donde se había instalado una unidad móvil de televisión española. Insisto, año 1964. La tele había comenzado sus emisiones regulares en 1956, todavía estaba en su infancia. Y este programa se basaba en dos. Un gran éxito francés que se llamaba La tête et les jambes, o sea, la cabeza y las piernas, y se añadían elementos de uno italiano que se llamaba Campanile-Sera. El programa comenzó con Alberto Oliveras, que era un dios de la radio en aquel momento, con programas como Ustedes son formidables, pero enseguida fue sustituido por una estrella de Miramar,
Mario Beut, que murió además recientemente y que es uno de esos periodistas muy conocidos en Cataluña y que prácticamente hasta unos meses antes de su muerte seguía trabajando en la radio. De las pruebas en exteriores se encargaba Antolín García, que es muy conocido por aquellos que tengan pues de 50 para arriba, porque era experto en retransmisiones deportivas, pero también en concursos. Y era, mejor dicho, porque murió prematuramente, el padre de, a ver si te acuerdas, de Marta García, aquella chica tan guapa con una voz extraordinaria que presentaba El Tiempo en la época de Maldonado, Montes de Oca, Ana de Roque y ella. Y además era actriz de doblaje, era la voz de Blossom. Anda. Bueno, pues era el padre, ella también murió prematuramente por un cáncer. Y en cuanto a la famosa vaquilla, sí. Un dato. ¿Ya había vaquilla también en este No, en este programa no había vaquilla, pero sí que la había en un programa francés que se llamaba Interville, es decir, algo así como Entre Pueblos, que comenzó en el 62. Y que celebró su 50 aniversario con una emisión especial, pero que prácticamente ha estado presente en la pantalla de una manera u otra durante esos 50 años. Y allí utilizaban lo de la vaca. En unos juegos inspirados en unas carreras que se hacen en las landas, que las vaquillas van enganchadas a una cuadriga y el concursante tiene que intentar recoger unas bolas que hay por allí por la tierra, y en el caso del programa las tenían que cazar, digamos, con cazamariposas. O sea que lo de la vaquilla no es nuestro, pero viene es que de Francia, es curioso. Sí. Allí, sobre todo en la zona de las landas, allí las llamaban, en vez de las vaquillas, las vachettes, y también le tenían nombrecitos, y algunas se hicieron súper populares, porque en la primera época era la misma la que iba a todas partes. Claro, después estaba ya muy acostumbrada y sabía cómo fastidiar a los concursantes. De la unión hace la fuerza. De este primer precedente del Grand Prix no se conservan, como tú dices, ningún archivo. Nada. Sí que ya iremos escuchando archivos que has ido encontrando de otro Grand Prix, del primer Grand Prix propiamente dicho, que se llamaba Cuando calienta el sol. Claro, es que realmente el primer Grand Prix se tituló así, pero podemos incluirlo dentro de la historia del Grand Prix porque era el primer torneo entre pueblos de España. Ajá. Lo del nombre al final daba igual. Lo que pasa es que sí que había ciertas diferencias. Si te parece, escuchamos cómo comenzaba uno de aquellos programas. Venga. Y después te explico. Pues muchísima atención, porque nosotros seguimos jugando en este primer torneo entre pueblos de España y estos son los 4 pueblos que nos acompañan esta noche. ¡Adelante! Desde Pontevedra y acompañados por su alcalde, don Manuel Conde. Equípate, pásate por Ben. Bueno, lo de el pueblo no se entiende muy bien. No, el pueblo aquí Marta Inglés, nuestra realizadora, se ha quedado mirando. ¿Qué ha dicho esta chica, no? Bueno, esta chica es Betty Liu, que era la copresentadora junto con Jennifer Rope del programa Cuando calienta el sol, junto a Ramón García. Es una chica china que después presentó, por cierto, en Telemadrid un informativo que lo presentaban personas de diferentes nacionalidades, pensado pues para los migrantes que vivían en España. El pueblo, por cierto, que anunciaba realmente es Pazos de Borbén, que está en Pontevedra. Betty Liu y Jennifer Rope eran china y una chica de color, una chica negra, lo cual ya era también muy novedoso en aquella época, ¿eh? O sea, hoy nos parece como... Bueno, pues fíjate, es que fue el primer programa de prime time que tuvo como copresentadoras a una china y a una negra. 1995, o sea, tardamos, ¿eh? Pues ese fue aquel verano que vio nacer, digamos, un gran formato que después nos amenizaría durante muchísimos años. ¿Cuál era la gran diferencia? Pues que aquel decorado enorme no estaba en la famosa carpa, donde se hizo después, o en los estudios Buñuel, o incluso en una plaza de toros. Todo esto, hablo de Grand Prix. Cuando calienta el sol estaba en los exteriores de Prado del Rey y era un crucero. O sea, era todo con aspecto marítimo. Y de hecho, Ramón García iba vestido de patrón de barco, con un traje cruzadito, con un pañuelo debajo de la camisa. ¿Qué pasa? Que aquel programa tuvo ya problemas desde el principio, y es que a las pocas semanas de iniciar las grabaciones, una enorme tormenta veraniega fastidió todo el decorado. Tuvieron que volver a construirlo en tiempo récord. Y fue ahí cuando dijeron, no, a partir de ahora en exteriores. En exteriores no, en interiores, en este caso en la carpa. Pero vamos, el programa era el mismo, ¿eh? O sea, muy parecido al Grand Prix, solo que cambia un poco la estética. Cambiaba la estética y que había 4 pueblos en vez de 2. Pero por lo demás era igual.
Pero hemos escuchado el presentador que era el mismo, que era Ramón García. Sí. Él ya empezó con este programa, con Cuando calienta el sol, que fue el primer Grand Prix, después continuó, pero él tiene otros inicios. No Claro, empezó en ese programa. Él empezó a nivel autonómico en la ETV. Era una estrella de la televisión vasca. Su primer programa nacional fue La Ruleta de la Fortuna en el verano del 90, en Antena 3, que sustituyó a Mayra. Pero realmente yo creo que hay un programa del que nadie se acuerda, porque además solo se emitió en Televisión Española Internacional, porque era realmente un programa de Televisión de Galicia en colaboración con la radiotelevisión portuguesa y con alguna ayuda de Televisión Española, que después lo emitiría en su canal internacional. Se llamaba Mar a Mar. Y Ramón García hacía las presentaciones para ETV. Y allí los jefes de Televisión Española se fijaron en él, porque era un tío que animaba a todo el público que estaba allí. Todas las presentaciones se hacían desde la propia Galicia, desde el lugar donde se había ubicado ese escenario exterior. Y fue ahí que decidieron ficharlo para No te rías que es peor, cuando sustituyó a Jordi Estadella. Y ahí comenzó, precisamente, desde Sant Cugat. Si te parece, podemos escuchar algo de aquel programa. Vamos para allá. Y encima estoy solo en casa. ¿Está usted de Rodríguez? ¿De Rodríguez? Sí. Pero de Rodríguez de la Fuente, porque me han dejado una cuadrilla de animalitos que tengo que cuidar hasta dentro de unos días. Ni más ni menos que el equipo de humoristas de No te rías que es peor. Y aquí están. Queridos niños, bienvenidos a No te rías que es peor. Hoy contamos con la presencia del León Careto, don Manolo de Vega. Ahí está. ¿Tú de esto te acuerdas, Kim? Hombre, ¿cómo me voy a olvidar de No te rías que es peor? Era cada mediodía. Fue como un sustituto del 3x4, ¿no? Sí, algo así. Y también se hacía desde Sant Cugat como el 3x4, pero tuvo mucha polémica. Incluso, bueno, después de 5 años de programación, entre el 90 y el 95, fue cancelado porque en el Parlamento hubo una pregunta parlamentaria. Yo recuerdo que decían que era telebasura. Si vieran lo que se llegó a hacer después, ¿no? Pues sí. Pues Jordi Estadella comenzó allí, después siguió Ramón García, Miguel Ortiz y Miriam Díaz Aroca. Miriam, precisamente, hizo un programa también desde Sant Cugat que se llamaba Aquí jugamos todos, que sustituía en la misma franja a No te rías que es peor. La cosa es que no funcionó demasiado bien. ¿Y a quién llamaron para sucederla en el cargo y animar un poco el programa? Pues a Ramón García. El programa se llamaba Aquí jugamos todos, también basado en un programa francés como el Grand Prix en cierto modo, y el No te rías que es La Unión hace la fuerza, sí. Pero se emitía por la tarde. De todas maneras, aquello no duró mucho. Y entonces aquí ya entramos en la gran etapa importante de Ramón García. El momento dorado de Ramón García en Televisión Española, ¿no? Claro. Un programa que ha quedado también en los anales de la televisión. Bueno, es que de hecho cuando hizo Aquí jugamos todos en el 95, llevaba ya 2 años en el que apostamos. O sea, ya era una estrella. Vamos a ver si Ramón García nos ayuda a revitalizar esta franja. Pero realmente su gran etapa dorada empezó en el 93. ¿Con qué apostamos? ¿Escuchamos una cosita de aquel programa? Venga, vamos para allá. Está bien. Bueno, por cierto, quiero también mandar un saludo muy especial también a una persona muy especial. Ella ha estado trabajando aquí conmigo 5 años. Hoy nos hubiese gustado, la verdad, que hubiera estado con nosotros, porque hubiese sido una manera de entregar los trastos en un cambio de etapa, pero no ha podido ser. Pero en nombre de todo el equipo que trabajamos en Que Apostamos, queremos desearle a Ana García Obregón lo mismo que ella nos ha deseado a nosotros, que seguro es muchísima suerte para nuestro trabajo. Yo, a título personal, la quiero mandar un beso muy fuerte, desearle que en la vida personal, que a fin de cuentas es lo más importante en todas nuestras vidas, le vaya muy bien y, por supuesto, también en su carrera profesional. Así que, desde Que Apostamos, un beso muy grande y esta ovación para ti, Ana. He elegido este audio con un poco de mala leche. Hombre, tengo que un poquito, reconocerlo. Vamos a explicar con quién copresentaba Ramón García y con quién copresentó. A ver, Ana Obregón... Que más mala leche tuvo quien escogió el cambio, también Exacto, tengo que decirlo. Pues sí, que eran los mismos del Grand Prix, ahora te diré. Ana Obregón decidió abandonar el programa en el 98. Ella copresentaba el programa con Ramón. Yo aquí con lo de copresentar yo diría que era presentadora. Para mí cuando decimos copresentador es como una persona que tiene un poco menos de papel. Vale. Con esto tenemos aquí un poco de debate con algunos compañeros de la profesión, pero para mí el copresentador es el que ayuda al presentador. En este caso eran 2 presentadores al mismo nivel. Totalmente. Se fue en el 98, pero claro, Televisión Española no quería dejar un programa que daba altísimas audiencias, así que decide apostar por el morbo y llaman a la archienemiga de Ana Obregón, Antonia Delate.
que además demostró no estar a la altura porque no era una presentadora profesional y Ramón García tuvo que sufrirla porque era realmente una diva, en el mejor sentido de la palabra, cuando iba como invitada. Mira que Antonia vive por Barcelona, que nos escucha a veces. Sí, pero una cosa no quita la otra. Digo diva en el buen sentido de la palabra, es decir, que como invitada era estupenda, era muy natural, pero en un programa de este tipo, pues no. Y además, claro, era un programa de más de 3 horas de duración, con muchísima producción. Necesitabas a alguien que tuviera mucha experiencia. Aún hubo otra etapa final, en la primavera de 2000, Ramón García estuvo acompañado por Mónica Martínez y Raquel Navamuel. Mónica Martínez es la que después hizo los deportes en Antena 3, hizo La Isla de las Tentaciones, o sea, es una presentadora más conocida, pero en aquel momento, hace 23 años, pues tampoco tenía mucha experiencia y la audiencia fue languideciendo. Hubo una recuperación por parte de la Forta, las televisiones autonómicas, en 2008, con Rocío Madrid y Carlos Lozano. Pero no tuvo el éxito del que apostamos original, que es el de esta era casa. Difícil, pero quizás pueda volver, como ha vuelto el Grand Prix. Después del éxito del Grand Prix, quién sabe si en otoño o en invierno vuelve el que apostamos. Son programas que exigen una enorme producción. Y que son caros. Y son muy caros. Cuando teníamos son publicidad... poco rentables. Cuando tenemos publicidad en televisión española, rentables. Claro, ese es si no tienes un patrocinador, pero claro, con un patrocinador solo es muy difícil sustentar un programa de estas dimensiones. Y después otra cosa, que Televisión Española en este momento no tiene los grandes estudios que tenía en aquel momento. Los estudios Buñuel fueron derruidos hace unos años. Pero esa ya es otra historia. Nos vamos al Grand Prix. Venga, nos 1995. hemos quedado antes en el Aquí jugamos todos, ¿no? Y después nos quedamos con el Cuando calienta el sol, que es el primer Grand Prix, y ese se reconvierte en el Grand Prix. Eso es. Fíjate, en el verano de 1995, cuando todavía Ramón estaba haciendo el que apostamos en la temporada de otoño e invierno y el Aquí jugamos todos a diario, en verano comienza Cuando calienta el sol. Éxito brutal, deciden volver y el productor Bosserman, que también era el productor del que apostamos, recibe un aviso: oye, que si quieres seguir con este título, que tienes que pagar derechos de autor. Dijo, pues nada, lo llamamos Grand Prix. Y así comienza en 1996. Tenemos un audio. Muy buenas noches, familia, y bienvenidos en la primera de Televisión Española al Grand Prix 1997. Ya ha comenzado el verano, tenemos a los chavales de vacaciones, se han abierto las terrazas, las piscinas, y nosotros hemos puesto en nuestro programa el estandarte del programa del Grand Prix ya en juego. Kim, te das cuenta de que no ha cambiado nada. Ramón sigue exactamente igual. Con su estilo inconfundible, ¿eh? No, y es fantástico, porque cuando lo vimos el otro día es como si, a pesar de las canas, no hubieran pasado los años. Este es el primer programa de la segunda temporada que hemos escuchado, en un plató espectacular, pero que no se puede comparar con el que hemos tenido ahora. Es fantástico, se hace en Fuenlabrada, pero que no se puede comparar con el de este que estamos escuchando, el de 1997, por ejemplo, que se hacía en la carpa de Prado del Rey, donde también se hacía Que apostamos, o en los estudios Buñuel. Hubo un año, te decía antes, que se hizo incluso en una plaza de toros, en el año 2000, en la de Móstoles. Y es un programa, a ver, no nos podemos engañar, tiene claras referencias de esos programas que te comentaba antes, del Interville, con la vaquilla, años 60, del Juego sin Fronteras, que también lo tuvimos en España, de Humor Amarillo. De hecho, al principio compraban pruebas del Takeshi's Castle, que es como se llama, que por cierto ha vuelto ahora también y está en Amazon. Y el Grand Prix tuvo tal éxito que incluso llegó a ofrecer una versión infantil, el Peque Prix, en el que, por cierto, participó, y se lo puedes preguntar la próxima semana, uno de tus colaboradores, Fernando de Córdoba, Gamusino. ¿En serio? Sí, pregúntale. Pues el martes que viene le preguntamos a Fernando cómo fue esa experiencia en el Peque Prix, me has dicho, ¿no? Eso es, el Peque Prix, la versión infantil del Grand Prix, estuvo un par de años en antena. Entonces se lo preguntaremos el martes. Él hace la secció de les marques, i los viernes, jo abans els he dit que estem parlant amb Alejandro, que és una enciclopèdia del món de la televisió, i ho ha demostrat ara parlant de la història de Ramón García. Y tenemos que decir, Alejandro, que tú vas a explicar sobre todo esos programas que se han hecho desde Sant Cugat y desde Miramar, desde Televisión Española, aquí en Cataluña, en este año que está cumpliendo 40 años los estudios de Miramar. Exacto, a ver... De Sant Cugat, perdona. Sí, esta vez queríamos comenzar por el Grand Prix porque está de plena actualidad y nos demuestra que un buen formato no tiene caducidad. Pero aquí hay una declaración de intenciones. Estamos celebrando los 40 años de Sant Cugat, pero realmente la tele en Cataluña comenzó en 1959
desde Miramar, allí arriba, en el Tibidabo, con un programa especial presentado por el pionero José Luis Barcelona en 1959. Se llamaba Balcón del Mediterráneo. Por supuesto, ese programa no se conserva, porque no existía ni siquiera el videotape en aquel momento en España, pero muchos años después José Luis Barcelona hizo una pequeña recreación porque conservaba el guión y lo conservaba también en la memoria. Vamos a escucharlo. Buenas tardes. Desde Miramar, en Barcelona, saludamos por primera vez a los espectadores de Madrid y su área de influencia. En este programa de presentación actuará la orquesta y banda del portaaviones Roosevelt de los Estados Unidos, la sección montada de la Guàrdia Urbana con su carrusel mágico, los humoristas Kim... Més o menys, això és el que vaig dir i es va poder veure en el primer programa, a més, desde Televisión Española. Entrañable José Luis Barcelona, después nos explicaba cómo había sido aquel. Tú fíjate qué contenidos, ¿eh? Ostras, eran los contenidos muy de los 60. Claro, sí. Pero bueno, esto es Miramar y hace una semana se cumplieron los 40 años de la inauguración del Centro de Producción de Sant Cugat. Fue aquel día de 1983 cuando se emitió un programa especial titulado Adeu Miramar, bon dia Sant Cugat, que comenzaba así con la gran Ana María Solsona, otra pionera de televisión española en Cataluña. Està situat en la zona de lògica expansió de Barcelona. Està en un entorn on els projectes constructius d'altres empreses garanteixin un conjunt digne i harmònic. Tenía la vora al baixador dels ferrocarrils. Bueno, ahí estaban presumiendo de Sant Cugat, de las grandes ventajas. Los trabajadores... Ese cuando se hizo, que todavía es muy chulo, pero cuando se hizo Sant Cugat era unos pedazos estudios, ¿eh? No, y lo siguen siendo. El problema sobre todo era la distancia. Muchos trabajadores decían, hombre, es que pasamos de ir desde Miramar, que bueno, tiene unos accesos más fáciles, a tener que ir a Sant Cugat, que en aquel momento no estaba tan bien comunicado. Yeah. Pero bueno, Sant Cugat sigue siendo el segundo centro de producción de televisión española, por lo tanto, uno de los más importantes de la televisión en España, y desde allí podemos disfrutar de programas diarios como Saber y Ganar y otros programas semanales como Cachitos, como Para Todos Lados. Hay muchísimos programas, tampoco me quiero extender ahora en ese tema, y sobre todo la importancia de que haya vuelto la programación del Circuit Català, como se decía en aquel momento, que cada vez tiene más potencia. El Café de Ideas de Gemma Nierga, por ponerte solo un ejemplo de los que más ha llamado la atención en estas dos últimas temporadas. Pero es que además en Sant Cugat tenemos el único museo de radio televisión española, un proyecto que es mucho más grande, que aspira a salir de los márgenes de la tele para convertirse en visitable y también en interactivo. Y su responsable máximo es un grandísimo profesional de televisión española desde hace muchos años. Creo que tú también lo conoces. Pues vamos a saludarlo, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Ell és Nico Albéndiz, responsable del museu. Nico, molt bon dia. Hola, bon dia, Quim. I bon dia, Alejandro. Bon dia. Quim, me vas a permitir, però vull presentar al nostre convidat en català, una cosa semblant. És un professional veterà de Sant Cugat, on ha realitzat 1001 programes de tota mena, però a més fa anys que busca temps on no n'hi ha per posar en marxa el Museu de Radiotelevisió Espanyola, que precisament està situat a Sant Cugat, i allà ha aconseguit reunir objectes històrics, i crec sincerament que sense la seva dedicació i passió aquest museu no hagués estat mai possible. Home, de verdad es que Alejandro, yo creo que acabarás el verano pudiendo hacer toda la sección en catalán, ¿eh? Bueno, no lo veo, pero bueno... Jo sí que ho veig, que l'Alejandro controla el català, el castellà per suposat i el gallec, Ojo, Pues un día hacemos en gallego y otro día en catalán y ya está. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de Vamos del museo, venga. Que ya te digo, es un profesional muy importante, muy reconocido en Sant Cugat, pero que aparte de eso tiene una pasión. Nico, ¿cómo comenzó esto de empezar a recoger cosas para algo que en aquel momento no pensabas que iba a ser el museo? Bueno, todo vino un poco a raíz de los 50 años de Radiotelevisión Española, a nivel nacional, en el 2006. A partir de ahí me encargaron conjuntamente con Jordi Vives, otro gran realizador de la casa, la gala, ¿no? Esta gala de los 50 años. A partir de esta gala, que requería ponerse en contacto con muchos veteranos de Radio Televisión Espanyola, en allà em vaig enganxar parlant amb aquesta gent, em va enganxar la història de la tele. Era tan apassionant, explicaven tantes històries tan maques, que jo inclús de petit les havia viscut, programes com el Terra d'Escudella, que la gent en parlava del Terra d'Escudella, els realitzadors de l'època,
que es feien i dic, ostres, però si jo quan era petit veia Terra d'Escudella i ara tinc davant el realitzador que ho feia, no? I dius, ostres, doncs a partir d'allà, d'aquella data, em va començar a documentar, a xerrar amb gent i em va contaminar, en el bon sentit de la paraula, la història audiovisual del nostre país, no? I sobretot va ser definitiu que a raïl del 2009, quan Televisió Espanyola Catalunya fa el seu 50 aniversari, doncs m'encarreguen també portar el que són la direcció dels actes i els eventos que es feien, i en allà va ser definitiu perquè, clar, parlant amb més gent, parlant amb... ostres, veus que és apassionant la nostra història audiovisual i única, perquè som nosaltres els pioners, no? I a partir d'allà vaig començar a recopilar tots aquells aparells que estaven repartits per la casa, que companys havien, amb molt de carinyo, havien anat guardant, i jo he canalitzat totes aquestes peces i li hem pogut donar un recorregut que ara mateix té, jo considero que és l'únic museu del món de la tele, l'únic museu del món de la tele, deixeu-me dir 3 vegades, l'únic museu del món de la tele, que fa un recorregut per oficis. I això el fa diferent. Té un relat únic que no té cap museu del món. És a dir, poder parlar de tots els oficis que són necessaris per fer ràdio i televisió, dintre del seu context històric i actual, el fan un viatge que no solament és un tema nostàlgic, sinó és un tema actual, perquè fem divulgació també educativa dels diferents oficis que tenim. Kim, si no lo conoces, tienes que ir a visitarlo en Sant Cugat. No lo conozco y tengo mucha curiosidad de saber qué podemos encontrar allí. Es que vas a alucinar. Yo te digo una cosa. Y es cogiendo el ferrocarril desde Plaza Cataluña, llegas en nada, en media horita. Pues nada, tienes que llamar a Nico para que te haga la visita, porque ese es el único problema. De momento es un proyecto, por lo tanto no es visitable, excepto pues algunos institutos, colegios, este tipo de visitas, que lo que están haciendo también es, de alguna manera, enterarse de cómo se hace la televisión y cómo se hacía y cómo se hará. Pero el proyecto, y yo creo que esto es lo más interesante, es poder sacarlo de los límites estrechos de la propia televisión española, donde ahora empezó con un pasillo y ahora ocupa varios almacenes, varios pasillos, es una gozada, pero sacarlo de ahí para convertirlo en un museo visitable y donde además todo el mundo pueda aprender de la historia, pero también del futuro, Nico. Exactamente, esa es la clave. Por eso lo hace diferente, porque tiene más de 1.200 objetos expuestos, en sus almacenes tiene más de 10.000, un archivo que es un lujo, el archivo que tenemos como Radio Televisión Española, en el cual se incluye el nodo, que son miles y miles de vídeos que explican nuestra historia, y claro, esto hace que esta visita, que puede durar entre 1 hora y media, 2 horas, depende de la participación del público que venga. Cuando vienen a escuelas, universidades, pues siempre también es más rico porque la gente pues pregunta y se hace todo un viaje muy amable y divertido, ¿no? Pero sí, es cierto lo que dice Alejandro, que bueno, yo tengo la ilusión de que sea viable y que esté abierto a todo el público y que podamos compartir la historia audiovisual que tenemos. Y es que la televisión no deja de ser parte de nuestra vida. En septiembre del año pasado fui a Turín y em vaig passar al museu que hi ha a la RAI. Kim, pero eso no tiene nada que ver con el que tenemos en Sant Cugat. ¿Es mejor el nuestro? Bueno, pues, pero vamos. Nico, a veure si quedem i m'ensenyes aquest museu. Kim, molt ràpid. Si Tenim un minut, endavant. Pues el minut. El Museu de la RAI, que és molt xulo, però és un passillo, amb tots els respectes, i estem parlant de la RAI, que és amb tota la història que té. El nostre museu, és que té un punt d'entreteniment, de divulgació, que el supera. És que és una passada. Bueno, jo ho visc amb aquest punt, que com ho he creat jo, pues... Sí. No, pero lo puedo decir yo. O sea, ese recorrido histórico, todo lo que tiene es impresionante. Pues tendremos que ir un dia i a veure si el museu s'obre per tota la societat. Nico Albéniz, responsable del museu, moltíssimas gracias. Gracias a vosaltres. Gracias, Nico. Alejandro Macías, hablamos la semana que viene con más cosas. Moltes gràcies. Que vagi molt bé.